Muy buenas noches. El presidente de la República, doctor Gustavo Petro, decidió en las últimas horas romper el cese al fuego bilateral que había acordado desde el 31 de diciembre con el llamado Clan del Golfo. ¿Qué viene ahora? Nuestro invitado de esta noche es el señor doctor Iván Velázquez, ministro de Defensa Nacional. Señor ministro, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Ministro, ¿qué es el Clan del Golfo? El Clan del Golfo, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, es una organización mafiosa dedicada a la minería ilegal, al narcotráfico, a la extorsión, a acciones en contra de las comunidades donde tiene presencia. Siendo, como dice usted, una entidad mafiosa, ¿por qué el presidente había propuesto ese cese bilateral al fuego? Es de todas maneras una organización armada. Como organización armada genera violencia, afecta a las comunidades, y en la pretensión del presidente de buscar una paz completa en el país, pues la intención de tener todos los actores comprometidos en esa violencia. Desde ahí su ofrecimiento muy amplio, incluidas hasta las bandas urbanas, en el propósito de eliminar toda forma de violencia producida por organizaciones, desde aquellas que tienen origen político, como lo ha señalado el presidente, hasta organizaciones de esta naturaleza como bandas urbanas. Entonces, señor ministro, parecería estarse viendo en el país que no es posible la paz total, porque primero el presidente la interrumpió conversaciones con el narcotráfico, ahora la interrumpe también con el llamado Clan del Golfo. Es decir, la paz total, que es la bandera del presidente, la ve usted en peligro. No, porque es que hay que distinguir el cese al fuego de las negociaciones. Recordemos, con el Ejército de Liberación Nacional, que no hay cese al fuego, es con la organización que más avanzado van estas conversaciones de paz. Entonces, el hecho de que se haya suspendido el cese respecto del Clan del Golfo no significa que se haya cerrado las puertas a esa organización para, como está planteado respecto de ella por su naturaleza, el sometimiento, que busque el sometimiento, el acogimiento a una ley que ya ha sido presentada para su consideración en el proyecto del Congreso de la República. Es decir, la interrupción del cese bilateral al fuego no supone la cancelación de eventuales conversaciones. No lo supone. El cese al fuego es la suspensión de la confrontación armada. Sí. Por eso es la disposición, por los decretos del presidente, que la fuerza pública no realice, suspenda operaciones ofensivas, es decir, estas que buscan la confrontación con el grupo armado ilegal. Pero otra cosa diferente es la negociación. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en este momento con la suspensión del cese al fuego? Que se le ha dado la orden a las fuerzas militares de, con toda su capacidad, generar acciones ofensivas, confrontar, buscar, como ha sido también una directriz del presidente de la República, en primer lugar, la captura, pero si existe una confrontación armada y no es posible la captura, pues también matar, con todo lo grave que suena la expresión, pero el asunto es someter a esta organización. Es decir, señor ministro, dicho de una manera más popular, digamos, es a las buenas o a las malas, paz total. Pues ese es el propósito del gobierno. Hay una oferta generosa, amplia, para buscar o la negociación política o la conversación jurídica que se plantea respecto de las organizaciones de alto impacto. Pero si no se acepta, la medida es someterlas por la fuerza de las armas legítimas de la República. Y eso es precisamente ahora
dados los actos realizados por el Clan del Golfo, que dispuso el presidente con la suspensión del cese, la orden dada a fuerzas militares entonces a desarrollar acciones ofensivas contra esa organización. Pero hay algo que no entiendo, señor ministro. ¿Cómo espera el gobierno que el llamado Clan del Golfo atienda una invitación a negociar mientras se están atacando por todas partes? Es que la negociación supone un escenario diferente a este de la confrontación armada. Es lo mismo que podría plantearse respecto al Ejército de Liberación Nacional. Ha habido combates en Arauca, por ejemplo. Sin embargo, ha continuado la mesa de negociación, como ocurrió en el proceso con las FARC. Había confrontación armada entre las FARC y las fuerzas militares, y sin embargo se seguía con la mesa de La Habana. Pero, señor ministro, con el llamado Clan del Golfo, ¿había conversaciones? Había aproximaciones, había diálogos exploratorios. ¿Ah, sí? El alto comisionado había tenido contacto, o ha tenido contacto, con líderes de la organización. Luego, por los problemas en la suspensión de órdenes de captura, como lo dispuso, como lo negó pues el fiscal general, entonces el Clan del Golfo designó recientemente un abogado para que fuera como el intermediario en esas conversaciones que el alto comisionado ha sostenido con ese abogado Giraldo. Esa interrupción no se ha producido. Sigue el contacto, digamos, entre el comisionado y el abogado de los... No sé recientemente qué conversaciones hayan tenido, porque todo esto es de la órbita exclusiva pues, del alto comisionado, pero es probable que haya continuado. El hecho, insisto, de que se suspenda el cese no significa que se cierren las puertas. El asunto es, esta organización ha realizado graves actos contra la población, inclusive después de los incendios de los camiones y de los buses en el Bajo Cauca, confrontó con las armas al grupo militar que se aproximó al sitio. Ya fue un ataque directo contra las fuerzas militares, lo cual suponía también desde las acciones de ellos que habían roto el cese. Lo que hizo el presidente fue reaccionar frente a esa acción del Clan del Golfo y entonces suspender el cese, lo que implica, como ya lo dije, operaciones ofensivas en su contra. Y eso ya comenzó, señor ministro, porque, a ver, digamos, el general Giraldo, comandante de las fuerzas militares, anunció una ofensiva de más de 8.000 hombres. ¿Eso es así? Sí, en el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba hay 8.055 efectivos de las fuerzas militares y cerca de 2.000 de la Policía Nacional. La disposición del presidente, y lo dijo ayer nuevamente en el Consejo de Seguridad que hicimos en Cáceres, es que esos 10.000 hombres van a permanecer en esta zona y además que deben generar todos los dispositivos necesarios para tener el control sobre las otras áreas en las que el Clan del Golfo tiene injerencia, y a partir de la experiencia también del año pasado, cuando en mayo del 2022 el Clan del Golfo decretó un paro armado, precisamente en esas zonas en las que tiene un mayor poder. La disposición presidencial es fuerzas militares y policía tienen que también incrementar su presencia. Esa zona, fundamentalmente, ¿cuál es, señor ministro? Urabá, tanto antioqueño como chocuano, el propio departamento del Chocó, Córdoba, Sucre, el sur de Bolívar, esta zona del Bajo Cauca antioqueño y el nordeste, y una parte del oriente antioqueño, como se vio en acciones recientes en Sonsón, en Argelia y Nariño, Antioquia. ¿Cuántos hombres, señor ministro, integran el llamado Clan del Golfo? El Clan del Golfo
está aproximadamente en 4.000 hombres, 4.060 hombres, que sufrió además un incremento en los últimos años, que debía estar en cerca de 2.000, 3.000, pero ahora se tiene calculada una cifra de 4.000, algo más. Todo es narcotráfico. Sí, narcotráfico y minería ilegal. Oro. Oro. Y es tan evidente que la reacción que hubo en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño se produjo esa reacción precisamente por la destrucción de las grandes dragas, que son las que alimentan las finanzas del Clan del Golfo. Era una acción siguiendo también la instrucción presidencial de afectar las finanzas de las organizaciones criminales, una acción entonces de destrucción, y yo creo que como nunca se ha venido de parte de Fuerza Pública desarrollando esta operación de dinamitar las dragas. Y la reacción del Clan del Golfo fue presionar a las comunidades, a los pequeños mineros que no estaban afectados por esa destrucción de las grandes dragas, presionar para el movimiento, que salieran como reacción, pero era solo en la defensa de sus propios intereses. Algo similar a lo que ocurrió en Argelia y Nariño. Se destruyeron retroexcavadoras, esta conocida como maquinaria amarilla, y el mismo clan, al mando de Gonzalito, esa fracción en esta región de Antioquia, igualmente decretó un paro como de 2 días. Esto muestra la relación muy estrecha que hay entre la explotación ilícita de yacimientos, esta gran minería ilegal, y el Clan del Golfo. Y la acción, señor ministro, de destrucción contra estas dragas ilegales va a continuar. Va a continuar. En esto el gobierno ha afirmado y reafirmado en las mesas con mineros, con los alcaldes, en el propio Consejo de Seguridad el día de ayer. Esto no se va a detener, porque consideramos una de las estrategias del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra las organizaciones ilegales, es afectar precisamente sus finanzas. Una manera de debilitar estas organizaciones ilegales es impedir que obtengan los elevadísimos recursos, dividendos de su actividad ilícita. Entonces, tanto en el narcotráfico, afectando la producción, la exportación y las riquezas que se obtienen derivadas de esa actividad ilícita, como en la minería ilegal, hay una voluntad indeclinable del gobierno y una orden reiterada a las fuerzas militares y a la Policía Nacional que sigan actuando. La destrucción de las dragas, de estas grandes dragas, va a continuar. Señor ministro, al margen de Urabá antioqueño y de Arauca, ¿qué es lo que pasa en Arauca? En Arauca, pues hay una presencia muy activa del Ejército de Liberación Nacional, una lucha también por el territorio, las confrontaciones que se presentan entre estas organizaciones ilegales, pero además la acción de las fuerzas militares. Recientemente, hace pocos días, hubo precisamente un combate del ejército contra el Ejército de Liberación Nacional, combate en el que se produjeron 2 muertes del Ejército de Liberación Nacional y también mataron a un sargento del ejército. Esta es la situación que se viene presentando de confrontación, y esa es una de las dificultades también para tratar en este tema de la paz total que mencionaba. Una de las grandes dificultades, porque es que son muchas violencias simultáneas. Entonces, una organización, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, enfrentado con el Clan del Golfo en una región o con el Estado Mayor Central en otra región,
el Estado Mayor Central enfrentado con el Clan del Golfo, a veces alianzas del Ejército de Liberación Nacional con la Segunda Marquetalia para enfrentar a la otra fracción de las disidencias o a las autodefensas. Y en medio de todo esto, pues la obligación que tienen las fuerzas militares de actuar también contra todos ellos que no se encuentren en el cese bilateral. Y ministro, ¿por qué se ha fortalecido tanto, aparentemente, el ELN en Arauca? ¿A qué adjudica usted, señor ministro, el aparente fortalecimiento del ELN en Arauca? En realidad ha habido un incremento, no es aparente, del Ejército de Liberación Nacional en general. Todas las organizaciones armadas ilegales, los grupos armados organizados, todos tuvieron incremento desde años 2017, 18 al 2022. El Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, pasó en el 2016 con 2.972, al año pasado a 5.851 integrantes, es decir, casi el doble en 6 años. ¿A qué se debe esto? Pues de una parte, todo el incremento en la actividad de narcotráfico que alimenta en todo caso todas las organizaciones ilegales, unas porque lo explotan de manera directa, otras porque establecen impuestos, porque cobran por permitir la producción o el transporte, porque están asociados también en general estas organizaciones con actividades como la minería ilegal. Y este incremento en sus riquezas, pues lo que ha producido es un fortalecimiento para la expansión de esas organizaciones. Haciendo un parangón, señor ministro, ¿qué tan mujer de lot es o son las autoridades de Venezuela frente a la actividad ahí? Estamos organizando, definiendo de planes conjuntos. Yo creo que en Venezuela autoridades que están preocupadas también por lo que significa la presencia en su territorio de organizaciones que desarrollan actividades delictivas. Ha habido alguna, se ha compartido alguna información, se ha producido de acciones en virtud de operaciones de la Policía Nacional, por ejemplo, hace unos meses, comisión de unos delitos en Venezuela, informaron a las autoridades colombianas, se logró reaccionar acá y estamos afinando para que las autoridades venezolanas y las colombianas puedan actuar conjuntamente, porque yo creo que todo lo sucedido antes con la ruptura de relaciones permitió que en la frontera colombo-venezolana se incrementara, pero tremendamente, la violencia, porque era una zona prácticamente sin control. Era a tal punto que las autoridades territoriales, las autoridades militares o de policía colombianas tenían prohibido hablar con las autoridades militares o de policía de Venezuela. Entonces podían ver cómo se desplazaban hacia Venezuela y no tenían manera ni siquiera de advertir que eso ocurría. Una inadecuada política. Pretendemos ahora que con una relación restablecida como está y con un incremento en las operaciones conjuntas que puedan desarrollarse entre las Fuerzas Armadas colombianas y las Fuerzas Armadas venezolanas, toda esta zona de frontera pueda tener una mejor situación de seguridad. Pero, a ver, señor ministro, esta especie de complacencia que aparentemente había por parte de las autoridades de Venezuela frente a la presencia
de guerrilla y narcotráfico en la frontera continúa. Se ha hablado mucho que hay una permisión porque entran y salen cuando quieran, Sí, señor. sin justificar, y que esto quede totalmente claro, sin justificar a las autoridades venezolanas. Yo he dicho que si en Venezuela permiten entrar y salir, es que en Colombia también permiten salir y entrar, porque están pasando de acá a allá y de allá a acá, entonces en esa libertad de movilidad. Por eso lo que yo insisto es un acuerdo entre Colombia y Venezuela para la represión del delito en la frontera, de manera que genere seguridad, es indispensable, y en esa dirección vamos encaminados con el ministro de Defensa venezolano. Ministro, mire, otro tema. ¿Por qué ha habido tanto retiro, tanto de los militares como de oficiales y suboficiales de policía? Se han retirado 102 militares en los últimos días y 75 oficiales y suboficiales de policía. ¿Por qué? Esta es una situación muy normal en las Fuerzas Armadas. Se ha presentado, podríamos decir, siempre. ¿Por qué razón? Porque oficiales, particularmente se ha hablado mucho ahora de coroneles y tenientes coroneles, que han solicitado el retiro, llegan a alcanzar el derecho de asignación de retiro y entonces optan, ya que tienen esos ingresos permanentes, optan por solicitar la salida de la policía o de las fuerzas militares y continúan desarrollando otras actividades productivas que les reportan además ingresos adicionales. Ocurre en periodos de llamamiento a curso de ascenso. Si un teniente coronel no es llamado al curso de ascenso a coronel, entonces entiende que ya como que su carrera militar llegó hasta teniente coronel. Tiene la asignación de retiro, entonces opta por solicitarlo. Que un coronel no asciende a brigadier general, ocurre lo mismo. Y de ahí la diferencia también que puede advertirse entre los retiros por solicitud propia de coroneles o tenientes coroneles y los de generales, que no se, inclusive hay extensos periodos en los que no se produce, porque ya está en el culmen de su carrera y simplemente esperan el transcurso del tiempo hasta que haya un retiro obligado. No es, y esto soy muy enfático, no es por desmotivación, por desmoralización, por contradicción con el gobierno. Ha habido en esto, y lo he dicho públicamente, una utilización política de algo que inclusive algunos generales retirados que se han referido a estos retiros por voluntad propia, que se han referido a ellos como que fuera producto de la desmoralización, y en eso ellos saben que mienten, porque ellos tienen el conocimiento directo. Cuando ellos eran activos en las fuerzas militares, ellos conocieron también como generales que se producían estas solicitudes de retiro, y ellos mismos en juntas de generales autorizaron esos retiros. Ahora lo pretenden plantear, y con algunas otras alianzas en formadores de opinión, lo pretenden utilizar para decir que es que este gobierno no quiere a los militares y por lo tanto los militares se están retirando, o que ha tomado decisiones adversas, que tampoco es verdad, o que por la paz total o por el cese al fuego, entonces se desmoralizaron y pidieron su retiro. Esto es falso. Las solicitudes de retiro, y en el histórico se puede demostrar, las solicitudes de retiro se presentan todos los años en todas las fuerzas y en la Policía Nacional. Y mire, señor ministro, desgraciadamente por hoy el tiempo se nos acabó, pero quisiera preguntarle, ¿qué es lo que origina eso? Como no hay tiempo, quisiera grabar ya con usted para transmitir mañana. Muchas gracias, muy querido ministro. Los esperamos mañana con el señor ministro de Defensa. ¿Y qué es lo que pasa
con los militares en retiro que están dando alas a esta versión que, como dice el ministro, pues no tiene fundamento. Gracias por la sintonía y los invitamos a seguir aquí en 201 CN.